clasificación y la localización de la misma clasificación. Entonces, como concepto, pues vamos a decir que el tejido muscular es un tejido básico. Ya hemos dicho que el tejido básico son solamente 4, es el epitelio, el conectivo, el muscular y el nervioso. Entonces estamos hablando del tejido muscular, el cual es un tejido estructurado por células llamadas miocitos, los cuales en este caso cambian de nombre a fibras. O sea, las células se llaman fibra. No me vayan a confundir con las fibras elásticas, colágeno y demás, sino que la misma célula se va a llamar fibra. ¿Cómo sabemos el tejido muscular? Pues su principal función es la de contracción. ¿Y qué es la contracción? Es el acercamiento, el acortamiento de las fibras musculares, o sea, de las células musculares, ¿ya? Lo cual, obviamente, este acortamiento va a provocar movimiento, ya que los músculos están o bien insertados en los huesos y articulaciones, lo que va a hacer el efecto de la locomoción, del movimiento voluntario de miembros superiores, inferiores, musculatura en general, o también se puede encontrar en vísceras, ¿no?, provocando los movimientos de contracción y segmentación a nivel del tubo digestivo, o también se puede encontrar en vasos sanguíneos, provocando la vasoconstricción, la vasodilatación de las arterias y venas. En pocas palabras, el músculo, si bien nos ayuda al movimiento, necesita estar con una estimulación nerviosa. Esta estimulación nerviosa puede ser voluntaria, que yo voy a controlar, puede ser involuntaria, como es la inervación autónoma, que yo no soy consciente de lo que está pasando, o también puede ser una inervación automática, como ocurre, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Bien. Con respecto a la localización, pues vamos a ver de acuerdo al tipo de músculo que hablemos, dónde se van a encontrar. En general, mezclándolas todas, podemos decir que se encuentra formando la carne o la masa muscular, en los órganos, en las vísceras, en el intestino, en útero, en vejiga, en uréteres, en todos los órganos internos, y también en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, su función es la contracción, lo cual hace que se provoque movimiento, locomoción, segmentación, vasoconstricción, etc. Pero lo demás es contracción. Bien, ahora nos vamos con lo que es histología misma. En este tema, y solamente en este tema, el libro habla con nuevas palabras, pero que en realidad ya lo conocen o ya los hemos manejado. Por ejemplo, el prefijo sarco, todo lo que significa sarco es relativo a lo que es tejido muscular. Cuando hablamos de sarcolema, estamos hablando de la membrana celular de la fibra muscular. O sea, es la membrana citoplasmática de la célula muscular. Si hablamos de sarcoplasma, es el citoplasma. Si hablamos de retículo sarcoplásmico, estamos hablando del retículo plasmático liso. Y hay una nueva palabra así aquí que no conocían, que es lo de sarcómero. O sarcómero, no hay ningún problema si es sarcómera o sarcómero. Esto se refiere a la unidad de contracción. Vamos a ver especialmente en lo que es el músculo estriado esquelético, que se puede evidenciar y estudiar a profundidad lo que es la sarcómera o el sarcómero, ¿ya? Entonces, ¿qué es el sarcómero? Es la unidad de contracción, que ahorita vamos a ver cómo está estructurada. Ahora, en sí, la célula igual tiene su membrana, tiene su citoplasma, tiene sus organelas. Tiene también características de una invaginación. ¿Entienden qué es la palabra invaginación? Es centrarse en el tejido. Va a haber invaginaciones de la membrana plasmática
diafragmática, o sea, entradas, que a eso se les va a llamar túbulo T, a esa depresión. Entre túbulo T y túbulo T va a haber un conducto al cual se le va a llamar cisterna, que está en relación con el retículo sarcoplásmico, y es importante esta parte para entender cómo el calcio entra por esas invaginaciones y se queda en las cisternas para mantener el músculo duro, contraído. Y bueno, otra palabrita que usan es la triada, que la triada en realidad es solamente la presencia de un túbulo con dos cisternas alrededor. Esto lo vamos a ver de nuevo, solamente que para que no crean que son otras cosas, ¿no? Sarcolema es la membrana, sarcoplasma es el citoplasma, retículo sarcoplásmico es retículo endoplásmico liso y sucesivamente, ¿sí? Solamente el libro menciona de una manera diferente, pero es lo mismo. Ya son estructuras que ustedes las conocen. Bien, lo vamos a clasificar antes de explicarlo. ¿Por qué? Porque de todos estos tipos de músculo, el más estudiado es justamente el músculo estriado. Y del músculo estriado, el más específico es el músculo esquelético. Entonces, la clasificación de músculo, lo vamos a clasificar en músculo estriado y músculo liso por sus características estructurales. Obviamente, el músculo estriado presenta estrías y el músculo liso no presenta estrías. Ahora, el músculo estriado se subclasifica en lo que es músculo estriado esquelético, que es toda la carne del cuerpo. ¿Ya? Se caracteriza por ser un músculo voluntario, yo soy consciente y yo lo muevo como yo quiera. ¿Ya? Tenemos también parte del músculo estriado visceral, que esto más que todo se refiere a la lengua, ¿ya? Que es un órgano visceral, pero que todavía es consciente, ¿no? Nosotros movemos a nuestra voluntad la lengua, y también la parte superior del esófago, y también parte de lo que son el esfínter anal externo y el esfínter urinario externo. Eso es lo que nosotros aprendemos a controlar, ¿no? Si no, nos seguiríamos orinando, seguiríamos usando pañales. Entonces aprendemos más o menos a los 2 años a controlar el esfínter urinario externo y el esfínter anal externo. ¿Ya? Bien, y el otro, que es el músculo cardíaco, es un músculo estriado, pero involuntario, ¿no? Es un músculo estriado que no controlamos y que tiene una función automática desde la 4ª semana de gestación hasta que se acaba, hasta que nos morimos. El corazón no deja de latir en toda nuestra vida, y en el momento que se deja de latir, pues ya nos morimos. ¿Bien? Entonces, para hacerlo más fácil de entender, lo vamos a dividir en músculo estriado esquelético, músculo cardíaco y músculo liso, ¿no? Para explicar las estructuras de esos 3. Empezamos entonces con el estriado esquelético. Ahí hay una foto, una diferencia. El músculo estriado presenta estas estrías y el músculo liso no. Otra característica, el músculo estriado es multinucleado, tiene muchos núcleos y tiene forma tubular, y está cada célula o cada fibra separado por tejido conectivo, ¿no? Bien delimitado una de otra, bien separado una de otra. En cambio, el músculo liso parece una masa. Sus células del músculo liso son pequeñas. Esta es una célula del músculo liso. Tejido conectivo. Entonces, el músculo liso tiene un solo núcleo, sus células son pequeñas, no presenta estrías, su forma, dice el libro, fusiforme, que es como si estuvieran estiradas las puntas, ¿ya? Y no hay tanto tejido conectivo entre una y otra, no están bien separadas. El músculo estriado, por otra parte, tiene forma tubular,
puede llegar a medir hasta 1 metro, una célula, una fibra de tamaño, largas, ¿ya? Son multinucleadas, tienen muchos núcleos. Incluso el libro dice que parece un sinsitio, porque pareciera que fueron muchas células que se fusionaron y formaron una sola. Otra característica, está bien separado por tejido conectivo una de otra. Eso significa que cada fibra puede tener autonomía de movimiento. Gracias a esta separación es que yo puedo doblar un dedo y lo demás no se mueve, ¿no? Puedo doblar 2 dedos y no se mueve. Puedo hacer y no se mueve, ¿no? Entonces cada uno va a tener un movimiento distinto, ¿no? Gracias a esta separación de tejido conectivo, ¿no? Bien. Ahí. Es lo mismo, es el músculo estriado, ya desde un corte longitudinal, ahí se ven muchos núcleos, ¿no? El tejido conectivo que rodea se puede llamar epimicio, endomicio y perimicio, que ahorita lo vamos a ver. La diferencia es solamente la localización uno de otro. Bien, vamos a empezar con el estriado. Lo voy a volver a repetir más tarde. Estoy hablando generalidades. Ahí está. Una cosa es el músculo. El músculo está formado por un conjunto de fibras musculares. Dijimos que la fibra muscular, ¿qué es la fibra muscular? Célula muscular. Es la célula. Cada célula va a estar formada por miofibrillas. Entonces, el conjunto de miofibrillas forma la fibra muscular, forma la célula. El conjunto de células forma un fascículo muscular. Y el fascículo, el conjunto de fascículos ya forma el músculo. ¿Ah? Tejido conectivo. El tejido conectivo que rodea a cada fibra muscular se le llama endomicio. Al que rodea cada fibra por separado. El que rodea a un fascículo, o sea, a un grupo, a ese se le llama perimicio. ¿Ya? Al que rodea a un fascículo. Y al que rodea al músculo es el epimicio. O nosotros lo conocemos como cuando vimos tejido conectivo, les dije, se encuentra cubriendo al músculo. Fácil. Ya, la fascia muscular, no es anatomía, pero en histología. Tejido conectivo, no. ¿Sí? Ya, es tejido conectivo, pero algo más. Tejido conectivo es un tipo de tejido conectivo, no me acuerdo cuál. ¿Cómo? Tejido conectivo epitelial. Tejido conectivo denso, modelado, que rodea al músculo, se llama aponeurosis. Gracias. Entonces la aponeurosis es el epimicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí entendido? Entonces, el tejido conectivo, el músculo estriado esquelético está rodeado de tejido conectivo que se denominan endomicio, perimicio, epimicio. El que envuelve a una fibra muscular, endomicio. El que recubre a un fascículo muscular, perimicio. El que bordea a todo el músculo, epimicio. Tejido muscular Doctora, ¿existe tejido conectivo entre las miofibrillas? No. No, porque eso es dentro de la célula. Las miofibrillas están dentro de la célula. Bien, entonces lo que les estaba explicando yo en la foto,
tejido, el músculo esquelético estriado, ¿ya? La fibra o célula muscular es multinucleada, pareciera un sin sitio porque tiene fusión de mioblastos, se mantiene rodeada de tejido conectivo denso que es endomicio, perinicio, primicio. El tamaño de grosor entre 10 y 100 micras, pero llega a medir hasta 1 metro de largo. ¿Sí? Son fibras musculares, ya. Esto ya es desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional, sus fibras musculares antes se las conocía como fibras musculares rojas, blancas e intermedias. Actualmente se las conoce como tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Las tipo 1, o llamadas también oxidativas lentas, son las que antes se llamaban rojas. No sé, cambio de terminología solamente. ¿Ya? Estas fibras se caracterizan por tener muchas mitocondrias, mucha mioglobina. Como su nombre dice, son oxidativas lentas. Estas se van a encontrar en fibras musculares o en células musculares donde se requiera resistencia, ¿ya? Donde se requiere que el músculo esté contraído por mucho tiempo sin que se cause daño. Ejemplo dice maratonistas, ¿no? Por ejemplo, los maratonistas que tienen que correr distancias grandes, uno las va entrenando y aguantan más, ¿sí? En cambio, las tipo 2B o glucolíticas rápidas son músculos que nos van a ejercer mucha fuerza, pero por un corto periodo de tiempo. No podemos tenerla mucho tiempo contraída porque empiezan a romperse, ¿no? Pueden fracturar el músculo. Está mal dicho fracturar. Se podrían romper las fibras musculares, lesionar músculo y después provocar tejido cicatrizal, ¿no? Entonces, las tipo 2 o glucolíticas rápidas son las blancas, gastan más glucógeno, pero aguantan más fuerza, como los pesistas, pero los pesistas pues alzan y ¡pum! Lo tiran, ¿no? No se quedan ahí 3 horas, ¿no? Ya, entonces no son de resistencia. Y las intermedias o las glucolíticas oxidativas son para personas que van a ejercer cierta fuerza, pero por un periodo no tan largo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, los nadadores, ¿no? O los corredores de distancias no muy grandes. ¿Ya? Eso desde el punto de vista funcional. De acá lo que les puedo preguntar en el examen es cómo se clasifican las fibras, ¿no? De acuerdo a su velocidad de contracción. Entonces se dividen en tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. ¿Cuál es la que se encuentran en los maratonistas? Tipo 1. ¿Cuál hay en los nadadores? Tipo 2, las intermedias. ¿Y cuáles son en los pesistas? Tipo 2B. Ya, la puedo volcar y le digo las fibras 2A se encuentran en nadadores. Y son fibras que aguantan, que no aguantan. ¿Cuál? ¿La tipo 2? Las intermedias, ¿no? Son que van a producir o van a gastar energía, pero por un periodo intermedio. Sí. Bien, ahora aquí. Ya. Las miofibrillas. Bueno, estábamos diciendo que el músculo estriado se caracteriza justamente por tener unas rayitas, unas estrías, de las cuales unas van a ser oscuras y unas van a ser claras. Esto se debe a la presencia de miofibrillas. Las miofibrillas están compuestas por miofilamentos, de las cuales sus proteínas serían la actina y la miosina. Ya se habló cuando hablamos de célula que las proteínas de contracción son la actina y la miosina 2. ¿Sí? La actina van a ser las delgadas y la miosina van a ser las gruesas. Bien. Ahorita tenemos que aprender a cómo es el proceso de contracción. ¿Ya?
Entonces, las proteínas principales, entonces, actina, miosina 2, ¿ya? Y en la actina vamos a encontrar otras proteínas como son la troponina y la tropomiosina. La troponina vamos a ver que tiene 3 tipos de troponina, que ahorita las vamos a ver, y que la actina en realidad es un polímero de actina G. Traducción. Tenemos actina. Tenemos la actina G. Cuando hay un grupo de actina G, muchas actinas G, a eso se le llama polímero. ¿Ya? Cuando hay un polímero de actina G, entonces se la va a llamar actina G. ¿Ya? Al polímero se le llama actina G. ¿Ya? Entre estas moléculas de actina vamos a encontrar una cadena que le envuelve, lo voy a poner de otro color. Vamos a ponerlo de otro color. Va a haber una cadena que le envuelve. Va a haber una cadena que le envuelve la actina. A esa cadena se le va a llamar tropomiosina. Y además de eso, en la tropomiosina mismo va a haber una unidad de 3 proteínas, 3 cositas. A esas 3 en conjunto se les llama troponina. Y hay troponina C, troponina T y troponina I. Son las 3 bolitas que hay ahí. Que ahorita las vamos a ver. ¿Para qué sirven? Y por otro lado, esa sería la delgada, la fina. Y por otro lado está la miosina 2. Que en este caso la miosina tiene una forma así. Igual es un polímero, o sea, tiene muchas. Pero tiene cabecitas. Y como tiene cabecitas para ambos lados, sí, la miosina. Como tiene cabecita para ambos lados, se dice que es bipolar. ¿Ya? No es que cambia de carácter, es bipolar. Tiene 2 polos. ¿Ya? Y vamos a ver que estas cabecitas se unen a estas y que por eso se produce la contracción. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. O sea, las cadenas de miosina son las que provocan la contracción gracias a la troponina. Gracias a la actina. A la actina sí, pero... La actina se van a acercar por acción de la miosina. Ya. Y esto hace el acortamiento. Normalmente el músculo en reposo está separado. Y cuando se activa esto, las de actina se acercan. Y al acercarse, se acortan. Y al acortarse, se produce la contracción. Ya. Entonces esas serían las proteínas más importantes. Pero a eso no le quitamos que hay otras proteínas. Por ejemplo, la actinina, la alfa-actinina, la neobulina, la tropomodulina, la adenina, miomesina, la proteína C, la distrofina. ¿Ya? Ahora, de aquí el libro menciona o le da un poquito de importancia a la distrofina. ¿No? Porque cuando la distrofina no hay, entonces se produce la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad que después ustedes van a exponer. ¿Ya? Vamos a volver a repetir esto, es solamente una introducción. Ahí está el músculo. Estriado. Hermoso. Así se debería ver al microscopio. Es que esta es una tinción especial, ¿no? Nosotros con rosadito y violetita más. Ya, ahí tenemos entonces las fibras. Estas fibras oscuras que ven acá, esas son las miosinas. Y las partes claras es la actina. Entonces, las actinas se juntan, pero se juntan aquí. Y se acorta el músculo, como un abanico.
Se cierra y se abre. Se relaja y se cierra. Para que el músculo se quede duro, endurado ahí, lo que yo digo, contracción muscular, mientras yo estoy haciendo esto, mis células están liberando calcio para endurarlo así. Si yo me quedo mucho tiempo así, me va a doler, ¿no? Porque el calcio va a estar entre mis fibras musculares, ¿no? Y después cuando lo quiero soltar, ahí, ¿no? Y ahí se provoca lo que los deportistas les dicen, hay que hacer estiramiento, ¿no? Porque al hacer el estiramiento, hago que el calcio nuevamente se salga de mi célula, ¿ya? Y después no me va a venir lo que nosotros vulgarmente conocemos como una macurca, ¿no? Al hacer el estiramiento, después de hacer ejercicio, hago que el calcio salga y entonces no me queda mi músculo dolorido, ¿ya? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Levanta la mano? ¿No? En el caso cuando una persona hace ejercicio y digamos gym, a levantar pesas y todo eso se estira, pero como es primera vez cuando no hace mucho tiempo también ocurre eso. Sí. A ver, macurca. Incluso puede romper fibra muscular. Sí. Es por eso que creo que le duele, después al día siguiente les duele, que si las piernas no pueden caminar o Es normal. Pero conforme vayan haciendo más ejercicio, se va regulando y se va adaptando. Y el músculo se va hinchando. Ese es el crecimiento. Ahí hay el crecimiento. Crecimiento hipertrófico. El crecimiento hipertrófico es el crecimiento de la célula. Tú dejas de hacer ejercicio, vuelve al estado normal. ¿Y sirve hacer ejercicio antes? Para el calentamiento, eso sería un ejercicio suave. Para que no en frío, si tú vas en frío a obligar a la fibra, pues se puede romper. Por eso es importante el calentamiento. Y después del calentamiento haces tu ejercicio fuerte y después tienes que haber un estiramiento para que se descontraiga la musculatura. Pero si es tu primera vez, sí o sí te va a doler, porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Pero la cosa es que tú continúes y continúes. Y el deporte es parte de la rutina diaria que deberíamos tener, ¿no? Actualmente la vida se ha vuelto muy sedentaria. Todos paran en el celular o en la computadora o en la televisión, cosa que hace 20 años no ocurría, ¿no? Las personas salían al parque a hacer deporte, ahora lo hacen por obligación, ir a hacer deporte, ¿no? Antes era una necesidad salir ¿no? Y si nos vamos a 60 años más atrás, donde, bueno, más o menos, 100 años más atrás tal vez, donde no había movilidad y todo tenía que ser a carrera, o a carrera, ¿no? Los mensajeros eran a carreras, ¿no? Entonces no había tantos problemas cardiovasculares como hay ahora, no había tantos procesos de obesidad como hay ahora, ¿no? Además que la alimentación, estamos aumentando el sedentarismo. Sí. La hipertrofia es el crecimiento de las células. No importa de qué tejido estemos hablando, el concepto de hipertrofia es el crecimiento de las células. Es que hay dos tipos de crecimiento celular. Tenemos esta célula, ¿no? Si esta célula crece en tamaño, Trofia. a eso se le llama Hiperplasia después. hipertrofia. Si crece Pero el si número, esta célula empieza a dividirse, a multiplicarse, hiperplasia. a eso se llama hiperplasia. El crecimiento de la musculatura cuando hacen ¿qué se llama esto los chicos? Fisiculturismo. Fisiculturismo, lo que hacen es una hipertrofia. Ah, mira. Eso significa que en el momento que ellos dejen de hacer ejercicio, vuelve a su estado normal. Es reversible. En cambio, este no es reversible. Una vez que se estimuló y creció,
no vuelve a desaparecerse. Pero, por ejemplo, o sea, mi madre tiene todavía sus, ¿cómo se dice? Sus morocos bien grandes desde que hacía ejercicio, bueno, desde que jugaba full fútbol ella. O sea, ahí se quedó con ella. Pero se quedó así, durísimo. No, lo que pasa es que cuando se obliga mucho al tejido, este se rompe y produce cicatriz. Y entonces, músculo cicatrizado. Quedó así ya. Estoy orgullosa de su Doctora, una preguntita. La hiperplasia entonces solo se daría en personas que están en crecimiento, no creo que se den en adultos, ¿no? Porque los adultos ya terminan Y en su... el cáncer. Ah, en el cáncer. Ah, ok. Por eso es que hiperplasia de carcosa. Prácticamente es como sinónimo de tumoración o cáncer. No cáncer, es tumoración, también es células. Ah, ok. Mientras estas células mantengan su función, es un tumor. Cuando estas se deforman, mutan y empiezan a dañar, es célula de cáncer. Muy bien, seguimos. Es por eso que se dice que todos tenemos cáncer. Sí, todos tenemos un cierto porcentaje de cáncer. Ahora, si a eso le añadimos que genéticamente ya venimos alterados, o sea, tenemos papá, abuelos, tíos que tienen cáncer, pues mis probabilidades de cáncer son mayores, ¿no? Si hay predisposición genética, uno. Y dos, ambiental. Si yo vivo expuesta a, por ejemplo, rayos X o rayos de fotocopiadora, o olores fuertes como una gasolinera, o exposición constante al sol, ¿no? O vivo en las camas solares, obvio, pues estoy provocando daño celular constante. Y si a eso le añado que tengo más probabilidades de cáncer, pues daño, ¿no? Con más razón. Por ejemplo, si yo tengo a mi papá con cáncer, mi mamá con cáncer, mis tíos con cáncer, pues no me voy a tirar a beber, a drogar y a fumar. Yo tengo mayor probabilidad de cáncer, ¿no? Entonces, tengo que llevar una vida más saludable, más sana. Y aún así, mi probabilidad de tener cáncer va a ser mayor porque tengo la predisposición genética. Una pregunta más. ¿Y la neoplasia? Neo, nuevo. Plasia, crecimiento. Nueva formación de células. Sería como Cáncer. Nueva formación de células, modificaciones de células. ¿No? Cuando hablan, hay una neoplasia de tal tejido, que se están formando nuevas células. ¿Sí? ¿Que pueden ser sanas? No pueden ser enfermas. ¿Son enfermas? ¿Ya? Muy bien. ¿En qué nos quedamos? Ah, ya. Entonces, ahora sí vamos a utilizar esto. Entonces, volvemos a repetir, tenemos el músculo, de los músculos los fascículos, del fascículo la fibra, de la fibra las miofibrillas, que es esto. ¿Ya? Y entonces en las miofibrillas se encuentra el o la sarcómera. ¿No? ¿Qué era la sarcómera? Unidad de estructura, una contráctil. Una sarcómera está entre dos líneas que vienen en zigzag. A eso se le llama línea Z, ¿por qué será? Ya. Son líneas Z. Entonces una sarcómera es una unidad de contracción que se encuentra entre dos líneas Z. Está formada por bandas y líneas. Vamos a ver acá. Aquí, esa es. Esa es la imagen que quería. Esa es la sarcómera. Vamos a ubicar. ¿Ya? Entonces, esta es la línea Z. ¿Sí? La sarcómera está entre dos líneas Z. ¿Sí? Y está formada por estas dos proteínas principales. Actina, Miosina. Listo. Sí. Entonces, esta verde que vemos acá es la actina. ¿sí? La actina está envuelta por la tropomiosina y dentro de ellas tenemos estas unidades que es la troponina, ¿no? Esa sería la actina. Y esta bipolar gruesa es la miosina. Perfecto. Entonces,
región o la parte donde se encuentra la miosina, como es más gruesa, se ve más oscuro, entonces se dice que son bandas anisotrópicas. ¿Sí? Anisotrópicas. Por eso se les dice banda A. Banda A. Entonces la banda A es toda esta parte desde aquí hasta aquí. Banda A. Y la parte que solamente tiene actina, ¿no? Que va a ser una parte más clara, tenemos la banda I. ¿Y dónde está la banda I aquí? ¿Ya? No la pillé. Ya. La banda I, que la banda I se llama banda I por la isotrópica. ¿No? Anisotrópica e isotrópica. Entonces, banda A y banda I. Bien. En este espacio donde solo hay miosina, porque acá hay actina y miosina, a este espacio se le va a llamar banda H. ¿No? Esta es banda I, aquí es la banda I, de aquí a acá, bueno, en realidad es hasta la otra de más acá. Banda I, banda A, banda H. ¿Sí? Cuando ocurre la contracción, lo que ocurre en la contracción es que estas cabecitas de la miosina se agarran a la actina y jalan, haciendo que estas dos se junten. Entonces la banda H, que se encontraba en un músculo en reposo, desaparece y se acorta. ¿No? O sea, estos se juntan, pero no llegan a mezclarse, solamente llegan a acercarse. A esta queda una línea, a esa línea se le llama línea M. ¿No? Entonces, la sarcómera está formada por banda A, banda I, banda H, línea M y sus límites, que son las líneas Z. Ahora, si yo les digo qué proteínas la forman, está formado por actina y miosina. ¿Ya? Las cuales, en un resumen muy grande, lo que hacen es que las actinas se acercan y la miosina no se mueve, la miosina se queda ahí. Gracias a que la miosina se queda ahí, es que estas dos actinas no se entremezclan, ¿ya? Sino que llegan hasta un punto, porque esta ya no las permite juntarse más, llegan hasta un punto y forman una línea, que va a ser la línea E. Entonces, si en el examen yo le digo, la banda H se encuentra en músculo en contracción. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Falso, porque está en músculo en relajación. Cuando se contrae, desaparece la banda H y aparece la línea M. Entonces, si yo digo, el músculo en contracción se encuentra la línea M. Verdadero. Si yo digo, las fibras gruesas están formadas por actina, troponina y tropomiosina. ¿Las líneas qué? Sí, verdadero. Las bandas gruesas están formadas por actina, solo por miosina. Muy bien. Eso es como fácil. Súper fácil. Sencillísimo. Hay mucho más para hablar, pero no lo vamos a concluir más. Les voy a hacer ver un video donde explica con imágenes y movimientos cómo es que la actina, la miosina se contrae. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. En reposo y contraído. Ahí está la banda A. La banda H desapareció, quedó la línea M. ¿Sí? Y las bandas I, que estarían entre la línea Z, entre una sarcómera y otra, que es la banda clara. Estas serían las bandas oscuras, por la miosina. ¿No?
Entonces acá normal, reposo, aquí contraído y aquí estirado. Aquí estirado, extendido. Ya, a ver, lo que yo entendí es que la miosina es el impedimento para que se conecten las actinas. O sea, eso es lo que No es tanto impedimento. no Más sé. bien es la que jala para que las dos actinas se acerquen. Sí, Pero ahorita que esa se sobreponga una con la otra. Ahí, ¿no? eso sí, que sobreponga. Ya. Bueno, aquí está la distrofia. No, pero eso lo vamos a investigar. Ya, esta es la enfermedad conocida por alteraciones de la distrofina que se llama distrofia muscular o de Duchenne, en la cual no hay la distrofina. ¿Y qué pasa? Que van a provocar lesiones a nivel de las contracciones musculares, va a haber deformidades. En las contracciones. Bueno, ¿qué más? A ver aquí. Es lo mismo. Aquí está. Los sarcómeros, las líneas Z, la banda A, las bandas I. Sí, estamos ahorita. Sí. Ahí está. La troponina, ¿no? Tenemos la troponina T, la troponina C, la troponina I. Así de una manera muy general, la troponina C es la que capta el calcio, por eso C, el calcio. La troponina T es la que hace la contracción al unirse con la miosina. Y la troponina I es la que inhibe la contracción. O sea, esta contrae, esta le inhibe y esta mete calcio para que se mantenga. La I es la que inhibe, la T. La I inhibe, la C mete calcio, esa es de calcio. La T es la que Y la T es la que hace el trabajo de contracción. Ya. La C es la que permite que sea a largo plazo. Sí. Ya. Ya. La disposición de las cabezas de la miosina es algo característico, creo que tengo aquí. ¿Puedes agarrar un ratito? Aquí está. La troponina T se une a la tropomiosina, la I es la que se une a la actina, que es la inhibidora, y la C es la que se une a los iones de calcio. ¿Sí? Ahora, ya. Otra parte de la actina que puede ser importante es que sus extremos. Ya tiene un extremo plus y un extremo minus, bueno, un extremo positivo y un extremo negativo, en los cuales los extremos negativos se van a acercar y el plus es el que está adherido a la línea Z, que está agarrado a la línea Z. Ajá, se acerca. Esta es de la miosina, esto es importante, ¿no? La miosina hemos dicho que es igual un polímero de miosinas. Están todas ahí, ya aquí chipadas, mezcladas, y quedan con estas cabecitas. Estas cabecitas son las que se agarran a la actina y entonces se arrastran. ¿Ya? Ahí se agarran. Y es importante esta disposición como característica molecular que diferencia al músculo estriado del músculo liso, porque esta disposición bipolar solamente está en el músculo estriado. Vamos a ver que en el músculo liso está diferente. A ver. Estas son las regiones de su membrana, ¿no? Donde se une con la actina, donde se une con la ATP, pero ya esto es a nivel molecular. Y eso no se los voy a preguntar. No, se me hacen bolas. Ya, esta es la inervación. Bueno, hemos dicho, el músculo sin sistema nervioso no funciona. ¿Ya? El músculo necesita
necesita estar inervado, ya sea de forma autónoma o de forma voluntaria, para que se pueda provocar la contracción. Ejemplo claro de eso: si a mi paciente se le lesiona en la columna y se secciona a nivel medular, ¿no?, a nivel de las lumbares, pues el paciente pierde toda inervación de la cintura para abajo, y aunque tenga unos bellos y hermosos músculos, no se va a poder mover. Y si tienen alguna experiencia con personas que usan silla de ruedas por mucho tiempo, van a ver que sus piernitas y sus músculos se disminuyen de tamaño. A eso se llama atrofia, ¿no?, disminución del tamaño. Porque todo órgano que no se utiliza se atrofia. Por eso es que el chiste de medicina dice: usen su cerebro, porque el órgano que no se ocupa se atrofia, ¿no? Todo el tiempo el médico tiene que estar leyendo, tiene que estar investigando, tiene que estar haciendo crucigramas, tiene que estar aprendiendo idiomas, tiene que ir investigando cosas, porque mientras tú más estimules, más se va a acostumbrar a aprender, ¿no? Incluso hay la teoría de que las personas que tengan tendencia a sufrir de Alzheimer, sería bueno que aprendan idiomas, porque el aprender cosas nuevas estimula a más uniones neuronales. Entonces, mientras más cosas nuevas aprendas, más uniones nerviosas vas estimulando y desarrollando. ¿Bien? Bueno, entonces acá nos vamos a lo que es la inervación. Vamos a ver el próximo tema, es nervioso, pero nos adelantamos en que la inervación va a haber de dos tipos: la inervación sensitiva y la inervación motora. La inervación sensitiva es la que nos informa de lo que está pasando, y la inervación motora es la respuesta que se da. Entonces, la inervación sensitiva llega en este caso a la vértebra, a la médula espinal, por las astas posteriores, y por las astas anteriores sale la respuesta motora. Que la respuesta motora a veces puede ser de tipo de un impulso, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y me golpea en la rodilla, ¿no?, en las partes nerviosas, automáticamente yo, y sin que yo quiera, pateo, ¿cierto? ¿Ah? Por la estimulación sensitiva y la respuesta motora a ese estímulo, ¿no? Bien. ¿Cómo es que ocurre esta unión nerviosa muscular? ¿No? Inervación motora o inervación sensitiva. Las neuronas del sistema nervioso, la célula del sistema nervioso, que es la neurona, va a venir y va a tener como estos deditos, que van a ser los axones, y estos son botones sinápticos. No es necesario que se lo aprendan todavía, ¿ya? Pero por si acaso, el próximo tema sí se lo van a aprender. Entonces viene y se adhiere a la membrana. ¿Qué se llama la membrana muscular? Sarcolema. Entonces viene al sarcolema, que puede venir a una sola fibra, como le decía, un solo, ¿no? O como puede venir a un conjunto de fascículo a un fascículo y llegar a inervar. Entonces, cuando es un fascículo, se le llama en fisiología unidad motora, ¿no? Cuando es solamente a una fibra la inervación, es una inervación única o unilateral. Entonces, la placa, la unión motora, la unión sensitiva, la unión nerviomuscular, lo que hace es liberar a nivel del botón. O sea, la neurona libera unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. El neurotransmisor por excelencia para la contracción muscular es la acetilcolina. Entonces, libera en este caso acetilcolina a un espacio que la membrana muscular, el sarcolema, va a tener receptores ahí, ¿no?
para la acetilcolina. Y la acetilcolina lo único que hace es decirle al músculo, abre tus puertas para el calcio. Nada más. ¿Ya? Si le dice, a ver, así viene, abrir para el calcio, nada más le dice. Eso dice la acetilcolina. ¿No? Entonces, ¿qué hace el músculo? Se abre y el calcio que está por ahí se mete y hace que el músculo se mantenga contraído. Obvio que esto ocurre en milésimas de segundo, ¿no? No voy a decir, a ver, voy a cerrar mi mano. No. Cierro, abro. Con eso ya hice un montón de aberturas de calcio. Y si sigo, me va a doler muchísimo, ¿no? Porque el calcio se sigue acumulando en mi célula muscular. Doctora, Por eso escribir. Ay, ya no puedo, ¿no? me refiero que nosotros vivimos en el pasado porque hasta que llegue la información al cerebro y vuelva al punto donde fue activado, tarda como 0,05 segundos. Sí. Pero algunas veces no llega al cerebro, solamente llega a la médula. No llega hasta arriba, ¿no? A veces viene también. Y después decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Ocurre también, ¿no? Son respuestas reflejas, ¿no? Entonces esas no llegan al cerebro. O a veces haces algo, ¿no? Estás charlando, se está cayendo el plano, alzaste, ¿no? Sin que te des cuenta, sin razonar. Ay, se está cayendo, lo voy a alzar. ¿No? Se está cayendo el plano. Alzar, ¿no? Cuando te despiertas por la mañana. Ya, a él, por ejemplo, le falta glucosa y oxígeno, ¿no? Cuando no llega glucosa y oxígeno a las neuronas, estas se apagan, ¿no? Porque dicen, nos quedamos en huelga, no nos dieron de comer, ¿no? Sí. Cuando estimulamos mucho los músculos, se hace rupturas. Sí. Entra el proceso ¿cómo entra el proceso de inervación en este proceso? Cuando hay rupturas hay cicatrización. Cuando hay cicatrización, ese músculo, esa parte de la cicatriz, no va a tener inervación. Va a ser una masa ahí. Solamente en volta, no está adentro, la ruptura. Es que depende cómo fue la ruptura. Si tú me estás hablando de la ruptura que hacen los fisiculturistas, son rupturas mínimas, ¿no? Que la opción, o bueno, la intención de hacer eso es justamente que la masa no vuelva a su estado original, sino que quede cicatrizada y que quede hinchada, que quede grande. ¿Ya? Es así. Tenemos el músculo. Se rompen las fibras. Tú provocas pequeñas rupturas. Entonces el cuerpo, al ver que hay una ruptura, genera tejido fibrótico. Cicatrización. ¿Ya? Como decíamos, en el crecimiento hipertrófico, esto va a aumentar de tamaño, va a agrandar. Si tú dejas de hacer ejercicio, si no hubiera rupturas, vuelve a su estado normal. ¿Y cuánto tiempo? Pero cuando tú provocas rupturas, estas cicatrices no van a volver a su estado normal, ya quedó dañado. ¿Cuánto tiempo más o menos vive una célula de tejido muscular? ¿Cuánto vive una célula? ¿Cuánto tiempo hasta se regenerar y no se muere en el proceso de apoptosis y genera otra? Depende, si estamos hablando de tejido muscular, digo estriado, Ajá. exactamente, no me acuerdo, no te podría decir. Pero sí, en tejido muscular liso es 10 días. 3 meses. Pero muscular estriado, a 3 La meses. esqueleto es de 90 días. Ya. Siempre está un nuevo tejido muscular. Dentro de Ya. 90 días se cambia. Pero estas cicatrices ya no es célula muscular. Esto es tejido fibrótico. Eso no se va a regenerar. El tejido fibrótico no se va a regenerar. Es como que yo me haga una herida en la piel. ¿Ya? Si la lesión es mínima, no me va a quedar cicatriz. Pero si yo sigo rayando, pues al final me va a quedar cicatriz, ¿no? Y eso sí, ya no se va a quedar. Eso va a quedar para siempre. ¿Ya? Bien, además que eso ya no es normal, eso ya es un daño. ¿Ya? Una cicatriz no es que está bien, una cicatriz es que estoy provocando un daño. ¿Sí?
Y a nivel cardíaco igual vamos a ver ahorita que también se puede provocar cierto nivel de regeneración, pero si a mi paciente se le da infartos y más infartos, pues eso va a quedar igual cicatriz. Y a mayor grande sea la necrosis, pues más grande la cicatriz también. Y el daño, y después el corazón ya no funciona y hay que cambiar de corazón. Bien. Ya, es lo mismo. La contracción muscular. Vamos a ver de aquí. Ya. El proceso de la contracción. Entonces, primero tiene que venir la orden neuronal. Viene el impulso nervioso con la liberación de acetilcolina a nivel de los botones sinápticos. Se abren las aperturas de sodio, va a haber una despolarización de membrana, un cambio de carga eléctrica. Se activan entonces los canales de calcio, se libera calcio, se fija el calcio a la, ¿qué era la TNC? Troponina C. Que capta calcio. Se fija la troponina C y se provoca entonces la contracción. ¿Ya? Se provoca la contracción. Muy bien. Ahí tenemos la liberación. Viene el botón sináptico, libera la acetilcolina, abre los canales de calcio, de sodio de calcio, entra el calcio, se fija a la troponina C y se mantiene la contracción. Y ya en sentido reverso ya lo demás. Es otra patología, miastenia gravis. Inervación. Tenemos la inervación motora y la inervación sensitiva. La inervación motora ya es la que acabamos de explicar con la liberación de acetilcolina por efecto de la neurona, ¿no? Y ocurre el proceso de contracción. Ahora, la contracción sensitiva puede ser por uso neuromuscular o por órganos tendinosos de Golgi. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos del uso neuromuscular estamos hablando de receptores de estiramiento, ¿ya? Estamos hablando de células que tienen terminaciones nerviosas relacionadas con la recepción sensitiva. Por ejemplo, a ver, cuando nos damos un golpe, ¿no? Un pinchazo. Cuando nos damos un golpe o un pinchazo, ¿ya? Esta información llega, como les decía, por las astas posteriores de la... Se me fue el nombre. ¿Qué se llama? Es de la médula espinal. Las partes posteriores, las astas posteriores de la médula espinal. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de los órganos tendinosos de Corti, estamos hablando de tendones. ¿Y los tendones qué eran? Son que digo los músculos a los huesos. ¿Pero qué tejidos? Cartílago, Esa es respuesta de anatomía. Yo quiero decir cartílago y aleno. Cartílago y aleno. denso modelado, tejido conectivo denso modelado. Y como bien decía la función Álvaro, es la unión de músculo a hueso. ¿No? Ella lo va a ver. Ya. Crecimiento y regeneración, obviamente, cuando está el niño en crecimiento, hablamos de un crecimiento hipertrófico, que es el crecimiento de tamaño, y el crecimiento de células, ¿qué cantidad de números? Crecimiento hiperplásico. ¿Qué más? Las fibras musculares comienzan a disminuir a partir de los 25 años de edad. ¿Qué? ¿Y culmina los 40? Porque dicen que a los 40 ya tienes que estar,
les cuento una mala noticia. Ustedes crecen, se desarrollan, se desenvuelven, adquieren, almacenan y todo hasta los 25 años. Después de los 25 años el cuerpo ya va en declive, ¿no? Sí. Y obviamente que no es pues un cambio brusco, ¿no? Pero recién a partir de los 40 para adelante ya aparecen los dolores, los achaques, los malestares en general. Como la señora le dice, a partir de los 25 a 30 años, ¿recomiendas por fin de estrés con una reposición hormonal? No se puede manejar con las hormonas así nomás. ¿Por qué? Porque provoca cáncer. Está triste. Provoca cáncer. No es adecuado. Incluso en mujeres que están cursando con la menopausia, ¿no? Últimos estudios han demostrado que no es aconsejable darle hormonas, ¿no? Porque aumenta la probabilidad de cáncer. Sí, mira, si una persona está con la testosterona baja, Bueno, no eso es otra tienes cosa. disposiciones, no tienes como la colonia, ¿recomiendas una En ese reposición caso hormonal? sí. Claro que sí. Pero en una persona que no lo necesita, no. Es como querer darle calcio a una persona que no necesita calcio. Ese calcio se va a empezar a almacenar en el tejido blanco. No lo vas a sentir a las primeras veces, no. De acá a años vas a sentir las consecuencias. Entendí. Muy bien. Ahí está, músculo esquelético. Músculo esquelético tiene la capacidad de regenerarse parcialmente a partir de unas células llamadas células satélites, que son células mesenquimáticas que bordean al músculo, ¿ya? Pero son muy pocas, entonces no podemos exagerar. Como bien decía Álvaro, cada 3 meses se pueden regenerar, pero en un estado normal, en una persona que no se provoca cicatrices, una persona que está ejercitando normal, camina bien, come bien, duerme bien, entonces se va a regenerar. ¿El uso de hormonas puede aumentar los tiempos de recuperación? Habría que ver de qué hormona estamos hablando. De los hombres, la testosterona. No nos olvidemos que la testosterona cumple muchas funciones. Entre esas también está Es el una líbido. dosis suprafisiológica. Manejo hormonal se lo deja al endocrinólogo. Esta especialidad. Entonces las Él células. es el que debería valorar si realmente necesita la cantidad y el tiempo de tratamiento. Eso no corresponde a un médico que no sea la especialidad. Entonces las células satélites son nomás aquellas que se. O sea, que lo tienen las personas que están en estado que no. O sea, lo tenemos todos, ¿no? Sí, pero su función es recuperar a lo que normalmente se ve dañado, no a un daño que No hay tanta magnitud, por decirlo así. no va a reparar, por eso la cicatriz. Si vas a lesionarlo, no es lo mismo, pues que estar cuidándolo. Entonces estarlo cuidando. Ahora, si tú lo cortas y lo rompes, pues va a tratar de curártelo, pero no va a volver a hacer lo mismo. ¿Bien? Ok. Este es el video que músculo cardíaco. Bien. Entonces, músculo cardíaco. Aquí solamente vamos a ver las diferenciaciones que hay con el músculo estriado, que es el más estudiado. Vamos a ver que las células del músculo cardíaco son células ramificadas. ¿No? Tienen ramificación. Y las que son de forma pantalosa. En forma de pantalón. Que pueden ser uninucleadas como pueden ser binucleadas. ¿Sí? Igual presenta estriaciones, presenta estrías, pero esta lo que llama la atención es que al estar todas sus fibras unidas entre sí, tienen unos puntos más oscuros denominados discos intercalares. ¿Ah? Los discos intercalares son sitios de adhesión donde se encuentran 3 tipos de uniones. ¿Se acuerdan de epitelio donde hablamos de los tipos de uniones? Sí. Ya. Aquí va a haber 3 tipos de uniones. El tipo de uniones adherentes, que es la mácula adherente.
Tenemos también el tipo de fascia adherente, que eran los desmosomas, ¿ya? Y también vamos a tener las uniones comunicantes o de hendiduras o nexos, es lo mismo. Entonces va a tener uniones de bisagra, ¿no? Que serían las adherentes, ya, que va a haber de dos tipos, de mácula y de fascia, y las uniones comunicantes o nexos, que va a permitir que se mantengan o que se nutran entre ellas, ¿no? Y que se avisen también que todas se van a contraer al mismo tiempo, ¿no? Se comunican. ¿Por qué? Porque la contracción del músculo cardíaco pues es en un mismo tiempo y todo junto, ¿no? Por eso es que tenemos el ritmo cardíaco. Pum, 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 pum. Eso. Entonces, debido a estas uniones, ¿ya? Es una contracción rítmica, es una contracción autónoma, es una contracción espontánea, ¿ya? El músculo cardíaco tiene cierto grado de reparación también. Se sabe que actualmente, antes se creía que si el paciente sufría un infarto, listo, ¿no? Ya se fregó. Pero actualmente se sabe que tiene cierto grado de reparación si el daño igual es mínimo, no se puede. Pero si el paciente tiene un infarto y se tarda mucho en recuperar, entonces va a haber mayor cantidad de necrosis, no llega oxígeno a los tejidos, este se muere, pues va a ser reemplazado por tejido fibrótico. Dependiendo qué tan grave fue el infarto, va a ver si es necesario un marcapaso, si va a ser necesario un trasplante de corazón, o si tal vez no es necesario nada de eso y llevar nomás una vida tranquila, relajada. Muy bien. El infarto y de paro cardíaco, ¿cuál sería la diferencia? El infarto puede ocurrir en cualquier tejido, Ya. no necesariamente en corazón. Ahora, un paro cardíaco es un infarto de miocardio. Es un infarto, es que no le llegó oxígeno a las fibras musculares y estas entonces se mueren por falta de oxígeno. El infarto es. Ya. Ya. ¿Qué más? Cuando el corazón empieza a acelerar, Taquicardia y la arritmia que es la pérdida del ritmo del corazón. A sin ritmia, ritmo. Entonces, un corazón normal suena pum pum, pum pum, pum. ¿Por qué suena pum pum? Porque uno es el cierre de las aurículas y el otro de los ventrículos. Entonces, pum pum, pum pum, pum pum. Una arritmia suena pum, pum, pum pum, pum, pum pum, pum. Eso es peligroso. No tiene ritmo. Claro que Se queda en Claro que hay muchas personas que pueden vivir muchos años con su arritmia, ¿no? Pero no se le puede exigir, digamos, correr una maratón o hacer un esfuerzo físico, ¿no? Porque no sabemos cómo puede reaccionar su corazón, ¿no? Tendría que llevar una vida tranquila, relajada, sin estrés, sin preocupaciones. una vez hice un examen de ojo que se coloca las cosas en mi corazón. Estaba en mi examen que la noche cuando yo durmo, yo tengo arritmia. ¿Tienes arritmia Anoche. en la noche? ¿Cuando estás dormido? Sí, pero yo estaba muy gordo, mi médico recetó emagrecer unos kilos, pero tengo que hacer de nuevo para ver cómo estás ahora. Ya, correcto. Muy bien. Seguimos. Ahí está el músculo cardíaco, entonces, al microscopio, no sé si logran ver, pero acá donde hay esas flechitas hay unas líneas más oscuras. ¿Logran ver? Sí, se me Ahí, esas líneas más oscuritas, esos son los discos intercalares. Eso es el que me ayuda a diagnosticar la lámina que dice, eso es músculo cardíaco. Porque si lo veo sin eso, pareciera un músculo estriado. Otro punto de diferencia es los núcleos. Los núcleos son bien redonditos. En cambio, en el esquelético son aplanaditos y en las orillas, ¿no? En los extremos. Ya, esto lo vamos a ver de nuevo en ¿qué se
llama en cardiovascular, pero llama la atención que dentro de lo que son las fibras musculares cardíacas, células musculares cardíacas, tenemos unas proteínas que tienen relación con lo que es la natriuresis y la diuresis. ¿Qué significa esto? Cuando el corazón ve o siente que hay una dilatación de las aurículas, manda, o gracias a estas células, se secretan unos gránulos que van por sangre y llegan a riñones donde le dicen que orine. ¿Ya? A eso se le llama la diuresis, ¿no? Entonces va a haber una natriuresis, va a haber una eliminación de potasio, de sodio, para que el agua salga. Si mi paciente está con una presión alta, y se va a manifestar en la dilatación de las aurículas, si tienen una presión alta, automáticamente mi cuerpo, para tratar de equilibrar, lo que va a hacer es hacer orinar al paciente. Entonces, al orinar, la presión disminuye, ¿ya? Por eso es que parte del tratamiento de personas hipertensas es justamente darle diuréticos, ¿no? Darle diuréticos porque orine y la presión disminuye. Entonces, la mayoría de la hipertensión son como nuestro cuerpo tiene más facilidad de retención de líquidos. Sí, cuando hay una elevación de la presión arterial hay retención de líquidos. Y doctora, estas inervaciones del corazón, ¿a través de qué medios se podría copiar? Porque el libro ahí dice que dice el nervio vago derecho y el izquierdo no dice esta parte. ¿Y cómo haría un electrocardiograma? Ya, vamos con la conducción eléctrica del corazón entonces. ¿Dónde está la? No, los vicios. Aquí está. Inervación eléctrica del corazón. El corazón presenta un marcapaso natural que es el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Si nosotros agarráramos un corte histológico del nódulo sinusal, vamos a ver que en realidad no son células nerviosas, sino que son células musculares modificadas, ¿no? Especiales, que empiezan a latir a partir de la 4ª semana de gestación. Pues el bebé se le escucha el corazón a partir de la 4ª semana, ¿sí? Este nódulo es el que da el ritmo cardíaco. Este le pasa la información al otro nódulo, que es el nódulo auriculoventricular, por 4 haces nerviosos que en anatomía lo van a estudiar y que yo no me acuerdo, pero que pasan la comunicación nerviosa aquí, luego pasa por una rama que se llama el haz de His, que se divide o se bifurca en 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, y finalmente se multiplica en muchas ramas nerviosas que se llaman fibras de Purkinje. Esa sería la inervación autónoma del corazón, ¿ya? Empieza el nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular, al haz de His, a la rama derecha e izquierda y finalmente las fibras de Purkinje. Esto hace que las aurículas se cierren en un momento y los ventrículos en otro, ¿ya? Y entonces se vacían las aurículas, se abren las válvulas, se libera el corazón y después la contracción de los ventrículos hace que salga el corazón derecho hacia la arteria pulmonar, hacia los pulmones, y el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para la circulación sistémica. Eso es anatomía. Solamente les estoy explicando la inervación del corazón, ¿sí? Pero eso, como les dije, es autónomo. Nadie dice late más rápido o late más lento. Eso solo. ¿Ya es hora? Todavía. Pero me falta músculo liso. Vale. Ya. Cortito. Son células fusiformes, no tienen sarcómeras, por lo tanto su contracción no es tan ordenada como es en el músculo estriado, ¿ya? Pero sí es más sostenida,
porque sí tienen actina y sí tienen miosina, solamente que lo tienen en forma de redes. No lo tienen así como ordenaditas como una de las sarcómeras. Entonces acá, ¿dónde está? Creo que tengo una imagen. Ahorita vuelvo, ¿ya? Ahí, esto. ¿Ya? Su unidad de contracción está formado por redes con filamentos de actina y de miosina mezclados con otras proteínas que en este caso se llaman las calmodulinas, que son proteínas que trabajan junto con el calcio, ¿ya? Y mantienen más tiempo la contracción del músculo liso. Cuando el músculo liso se contrae, llega a producir una contracción lenta, sostenida. Por ejemplo, cuando, no sé si alguno les ha dado cólicos. Bueno, a las chicas cólicos menstruales, a los chicos cólicos renales, ¿no? ¿Cómo es ese dolor? Uno siente que está empezando, ¿no? Viene lento, aprieta, estruja, mantiene, y de ahí lento, se va desacomodando, ¿no? Eso, así es la contracción del músculo liso. Trabaja de una manera más lenta, pero más sostenida, más fuerte, ¿no? Y esto se va a encontrar en vísceras como el tubo digestivo, útero, uréteres, uretra, vejiga urinaria, vesícula y vasos sanguíneos, ¿no? En los vasos sanguíneos se va a hablar de vasoconstricción y de vasodilatación. Que esto puede ir regulando lo que es también la temperatura, las emociones, tiene también regulación hormonal y ya todo eso. Una conexión. Bien, nos volvemos al anterior, Ya. ¿Qué es el peristaltismo? ¿Qué es el peristaltismo? No he escuchado hablar nunca de peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento intestinal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la pancita de cualquiera, aunque uno no quiera, suena. Aunque no tenga hambre, suena. ¿Es normal? Lo anormal sería que no se escuche. Cuando un paciente cuando viene y le dice, ay doctor, me duele la pancita, lo normal es no. Pero si tú escuchas entonces tú le dices, usted está con diarrea, ¿no? Sí, porque aumenta el peristaltismo en la diarrea, ¿ya? Ahora, si tú escuchas nada, es que está viendo un ilio. Ilio. Cuidado confundir con ilion. No es lo mismo. ¿Qué es ilio? Una cosa es ilion y otra cosa es ilio. A ver, busquen. ¿Cuál es la diferencia entre ilion e ilio? No tengo internet. Eso pues estoy pidiendo que busquen. ¿Cuál es la diferencia entre ilion e ilio? Es como una abuelita ahí. Doctora, una cosa del peristaltismo es que dice que después de muerto sigue teniendo movimiento. Puede ser, es un muerto fresco, ¿no? Sí, dice que sí. No tiene 15 minutos, sigue moviéndose el intestino. Sí. Ah. Eso me recordó cuando se murió mi abuela. ¿Qué? Mi tío fue, ¿no? Así, o sea, claro, recién muertito. Viene mi tío, ¿no? Y se pone a llorar, pues su mamá se murió, ¿no? No, mamá, viene, la apretó y movió el brazo. No, la pierna creo que fue que movió. Y fue porque estaba hinchando cepo, ¿no? Y viene y la apretó, se echó encima, la apretó y movió el brazo, la pierna, no me acuerdo, y el tío empezó a gritar, ¡auxilio, está viva! Y le dio a mi mamá. Ahí son justamente por los movimientos todavía y los lazos que todavía no se le paciente. Igual cuando hay
Pero si lo pones torcido, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ilio y ilio? No, ilio, ileo. Ileo. ¿Cuál es la diferencia entre una vocal, no? ¿Qué es ileo y qué es ileón? León. Ileo. Google me dijo que le pregunte a mi doctora. Ya, está bien, entonces. Ya. Ya. No quieren investigar. Ya, el ilio pues, es parte del intestino. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyunio y ilio. Ahora, el ilio es que el intestino no se mueve. Es el ilio paralítico. Ahora, el ilio es el hueso. Es parte del hueso. Ya. ¿Qué más? A ver, bueno, ¿dónde se encuentra el músculo liso? En órganos que no controlamos. ¿Qué más? Ya. Esta parte. Les decía yo que la miocina del músculo estriado es bipolar, mientras que el músculo liso es de un solo lado, es polar lateral. Gracias a esto es la contracción que tiene. Ya, ¿qué más? Es involuntario, depende del sistema nervioso autónomo. Ejemplo, dice músculo circular del iris. También a nivel de los vasos sanguíneos Ay, para voy a la regulación de la cobrar. neurocensina Porque se 2. durmieron mis manos. ¿Qué más? Anderson, te voy a cobrar. Ya, creo que con eso. Voy cargando el celular 1 hora. Bien.